Muy buenas noches a todos, distinguidos participantes. Es un placer para mí, en honor de Urotec Médica y de nuestro proveedor MedExpert de Alemania, darles la más cordial bienvenida a este programa. Es un honor inmenso para mí también presentar al doctor Marcel Quintero Contreras como invitado especial que estará a cargo del programa esta noche. Dejo con ustedes a nuestro compañero, licenciado Cristian Saborío, el ingeniero Jorge Rodríguez, al doctor Manuel de la Torre. Muchas gracias y esperamos que disfruten de la presentación de esta noche. Les dejo con el doctor Quintero. Muchas gracias por venir. Gracias. Bueno, buenas noches a todos nuestros participantes que nos acompañan hoy. Junto a mi lado está el ingeniero Jorge Rodríguez. Tenemos una bienvenida y calurosa a nuestro doctor Marcel Quintero, que es un honor tenerlo con nosotros. Buenas noches a todos nuestros distinguidos participantes. Es un placer para nosotros, Urotec Medical, darles la cordial bienvenida a este webinar enfocándonos en el tema torácico. Para darles una pequeña breve introducción de nosotros, Urotec Medical, somos una empresa de material y equipo médico, siempre con el principio de brindar lo mejor a la salud y la calidad de vida a nuestros pacientes, proyectándonos a ser una empresa líder de mercado en el salud público y privado. Bueno, nuestro distinguido panelista del día de hoy, doctor Marcel Quintero, supraespecialista en cirugía torácica de la ciudad de Cúcuta, Colombia. Lo dejamos con usted, doctor. Muchas gracias, muy buena noche. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Bueno, muchas gracias. Para mí es un placer poder compartir con ustedes hoy este espacio. Quiero darle gracias primero a Sergio, a Jorge y a Cristian por toda su hospitalidad, por toda su disposición. Estar en Costa Rica en este momento como punto de información para Centroamérica, Latinoamérica y el mundo me parece una muy buena oportunidad de contarles nuestra experiencia que ha sido realmente muy enriquecedora en nuestra región. Quiero también dar las gracias a Urotec por la invitación, quiero dar las gracias a MedExpert y a Indira, que está desde Alemania también muy pendiente de todo lo que está sucediendo hoy, y a Carlos en Cali, Colombia también, que está haciéndome barra hoy, y sé que hay muchas personas que hoy están muy pendientes de lo que les vamos a compartir. Si ustedes me permiten, voy a compartir pantalla y me confirman si la ven, por favor. Sí, doctor. Excelente. ¿Ya se logra ver completa? Sí. Bueno, realmente para mí fue un reto esta invitación. La idea es tratar hoy, más allá de hablarles y hacerles una presentación, una exposición, es contar la experiencia, ¿no? Los conceptos sobre pared torácica en cirugía de tórax pues han ido evolucionando. Son conceptos que inclusive ya están establecidos en cada uno de los programas y en todos los ejes educativos de las especialidades, tanto en cirugía torácica como en cirugía cardiotorácica, y en algunos lugares del mundo pues es una especialidad que se extiende un poco más al cirujano de trauma y en algunos casos a ortopedistas que manejan la pared torácica en el mundo. Es importante pues para nosotros tener claro este espacio incluyente y sobre todo cuando salimos a un escenario internacional, entender que todos pues, queremos lo mismo, que es que el paciente sea bien tratado. Entonces, para mí, hoy, pues, nuevamente quiero dar gracias a esta invitación. ¿Quién soy yo? Simplemente soy un especialista que lleva algunos años trabajando en una capital de una región de Colombia, que es norte de Santander, y que bajo ese escenario creamos un grupo de trabajo, un grupo de médicos que nos interesaba mucho la atención en cirugía torácica, la educación, la investigación, y ahí nace Intorax. Intorax es un centro académico que pues, se ha posesionado en esta región y que sigue pues, con toda la disposición de trabajar día a día por la cirugía torácica de nuestra región. Tengo que declarar que
no hay un conflicto de interés sobre esta presentación, pero comentarles que en estos 10 años que llevamos de experiencia en pared torácica en Cúcuta, en el norte de Santander, pues hemos tenido el acompañamiento principal de MedExpert. Por lo tanto, hoy seguramente mucho de lo que quiero compartirles, más allá de un conflicto de interés, es compartirles el acompañamiento de ellos en todo lo que hemos logrado en las enfermedades de pared del tórax. También quiero contarles que nuestro conflicto de interés es educar, nuestro conflicto de interés es nuestro paciente. Es allí en donde si nosotros tenemos bien conceptos muy claros, tenemos claro lo que debemos hacer, pues nuestro paciente va a ser bien tratado y al final ese es el objetivo de lo que hacemos. ¿Dónde vivo? Vivo en una ciudad que se llama Cúcuta. Cúcuta es una capital de un estado, de un departamento, como decimos acá en Colombia, que es norte de Santander. Es una ciudad que su base ha sido una base de comercio económica basada en un intercambio comercial fronterizo y que tiene mucha historia porque es la cuna de civilizaciones indígenas muy propias de nuestra región, como es el origen motilón, y también tiene mucha historia porque aquí se ubicó parte de nuestro desarrollo republicano, de nuestra nación y el nacimiento de uno de los próceres más importantes de Colombia, que es el general Santander, y que seguramente ustedes van a estar acá invitados. Aquí vemos el lugar donde él nace. Esto es Villa de Rosario, es una de las poblaciones que hacen parte del área metropolitana de la ciudad de Cúcuta. Es una ciudad pujante, moderna, que ha luchado con muchas dificultades, que como ya les comenté, tiene una población alrededor de 800.000 a 1 millón de habitantes, pero con su área metropolitana que incluye 3 ejes, la población del Zulia, Los Patios y Villa del Rosario, logramos casi que conseguir alrededor de 1.200.000, 1.500.000 habitantes. Es importante pues porque eso también tiene impacto en la cantidad de pacientes que atendemos y las diferentes patologías que vemos en nuestra región. Como ya ustedes lo deben saber, es una zona fronteriza, una frontera que ha tenido muchas dificultades políticas, muchas dificultades sociales, pero que pues aquí se sigue manteniendo esa hermandad entre dos pueblos, como es el pueblo colombo-venezolano. En nuestra parte médica estamos conformados por instituciones privadas, como lo es la Clínica San José de Cúcuta, la Clínica Santa Ana y la Clínica Norte. Son clínicas con más de 30 años de trabajo en la región con los pacientes, con un servicio impecable, pero nuestro centro académico no podemos dejar de resaltarlo, y es el Hospital Heraldo Meós de Cúcuta. Centro académico, centro de formación, y ya llevo 17 años vinculado al hospital como especialista en cirugía torácica, y hemos logrado trabajar pues, en pos de la institución y de la comunidad. Es un hospital más o menos con una capacidad de 700 camas, es uno de los centros más importantes de cáncer donde lo hemos liderado, donde atendemos alrededor de 200 casos por año con tratamientos enfocados en cáncer. Pero esta información me parece importante porque a pesar de que el cáncer es uno de los objetivos fundamentales del servicio de cirugía torácica del Hospital Heraldo Meós, el trauma se ha llevado por delante el cáncer y sigue siendo uno de nuestros sitios de atención, y por lo tanto todo lo que tiene que ver con trauma de pared torácica, pues para nosotros sigue siendo también un centro de trabajo. El sistema de salud en Colombia, es importante de pronto contextualizarlos. Nosotros hace algunos años trabajamos bajo una normatividad que llamamos Ley 100, que trata de ofrecer universalidad, es decir, que todos los habitantes de nuestro país tengan atención en salud. Se divide en diferentes sistemas, algunos los denominamos subsidiados, contributivos, sistemas de medicina prepagada, regímenes especiales, y también se ha trabajado mucho sobre la población migrante venezolana, lo cual pues hace que nuestra atención por el sistema sea muy amplia. Esto pues es claro porque mucho de lo que yo les voy a comentar y mucho de lo que hacemos en pared torácica pues requiere que el sistema lo incluya. Y pues con todas las dificultades que ocurren en diferentes países en las prestaciones de servicio, pues mucho de lo que quiero mostrarles en nuestra experiencia ha sido porque el sistema lo ha podido contemplar, porque no podemos dejar de decir que el trabajo con toda esta tecnología, todos estos instrumentos que permiten reconstruir en cáncer, reconstruir en deformidades, reconstruir en trauma, no lo pudiese hacer un paciente de su bolsillo. Realmente el sistema ha sido, a pesar de las dificultades, como ya dije, un actor muy importante para que podamos ofrecerle a los pacientes nuestra atención.
Entonces, con esa introducción que quería hacerles, porque no puedo dejar de decirles que a más o menos 1.200 kilómetros que tenemos entre San José y Cúcuta, contarles qué es nuestra ciudad, ¿no? Nuestra ciudad es una ciudad que tiene pues, una cantidad de facetas, entonces esperamos que hayan tenido una pequeña visión de lo que hacemos en nuestra ciudad. Vamos a dividir esta presentación en 3 partes. Quiero contar mi experiencia en trauma, lo he denominado tórax azotado, en deformidades de pared del tórax, que es lo que denominamos pectus excavatum principalmente, y en el tratamiento de tumores o cánceres de pared torácica. Con respecto al tórax, pues recuerden que la pared torácica es un complejo de estructura ósea, cartílagos, músculos y cavidades. Esto hace pues, que tengamos un contexto no solamente de que un trauma de tórax pues, se limita solamente a una estructura, sino nos limitamos a una afección sobre diferentes complejos del cuerpo en el espacio torácico. Generalmente el trauma cerrado es lo que nos lleva a que nuestra pared torácica sea afectada y esta pared cuando se afecta pues pierde su función. Entonces se pierde esa capacidad de que el pulmón expanda, de que se oxigene la sangre, de que las estructuras estén protegidas, de que los compartimientos internos estén adecuados. Y es así como en nuestra práctica nosotros siempre tenemos claro como esos 3 espacios en trauma, que son aquellos momentos donde se compromete la vida inmediatamente, denominamos lesiones rápidamente letales. Consideramos también un momento en donde hay lesiones que no son mortales en las primeras horas, en las primeras 3 a 6 horas, pero sí en las siguientes horas o días, lo que denominamos lesiones potencialmente letales, y algunas lesiones que ocurren tardíamente, que son las no necesariamente letales. Bajo ese contexto, podremos describir que en las rápidamente letales está el tórax inestable, que es una de las áreas de atención de lo que hoy les voy a hablar. Al igual, en las contusiones pulmonares podemos encontrar asociaciones de fracturas costales que también vendrían siendo objetivo del tratamiento de nuestro tórax azotado. Y en tercer lugar, en las lesiones no necesariamente letales, algunas lesiones óseas o condrales que quedan crónicamente, pueden generar en el paciente disfunción por dolor crónico, limitación al movimiento y deformidad, lo cual nos hace considerarlas también como parte del tratamiento. Entonces, el tórax inestable creo que es un concepto para los especialistas que asisten o los médicos que están en formación o que ya están haciendo alguna especialidad, que están hoy invitados, pues repasar un poquito ese concepto. El tórax inestable es una condición primero funcional y clínica que se asocia a un movimiento paradójico que generalmente está asociada a un compromiso de 3 o más costillas donde ellas por sí mismas están fracturadas en 2 sitios diferentes. Pueden asociarse a problemas de contusión pulmonar, lo cual aumenta la mortalidad. Y aquí es muy importante siempre la asistencia ventilatoria del paciente, si es posible en estos casos, un soporte en cuidado crítico, una muy buena terapia de higiene respiratoria y un buen manejo del dolor. Entonces, este es nuestro algoritmo de manejo acá. Ese paciente que llega debe ser valorado, siempre considerar la posibilidad de una ventilación mecánica, una unidad de cuidados intermedios mínimo, y siempre tratar de hacer estudios diagnósticos como lo son imágenes, como ya más adelante las vamos a comentar. Nuestro tórax azotado, entonces se lo resumo, hace parte de esto lo que denominamos el tórax inestable, tanto clínico como radiológico, las fracturas costales complejas y las fracturas simples que también pueden ser condrales. Y es aquí en donde nosotros nos centramos en esto. Estos serían los 2 grandes grupos de pacientes que consideramos candidatos al tratamiento o a la estabilización de esa pared torácica que está enferma. No cabe duda, o por lo menos desde que me formé como cirujano torácico ya hace 17 años, el foco de atención para estabilización se consideraba solo el tórax inestable. En los últimos años, las fracturas costales complejas, es decir, aquellas fracturas que no hacen la definición de tórax inestable, también se están considerando para estabilización porque trae beneficios al paciente. Si entramos un poco más a la descripción de la clasificación de los traumas en pared torácica, pues podríamos describir que ese tórax inestable y esas fracturas complejas hacen parte de esa escala de lesión de pared torácica que coincide entre los grupos 2, 3 o 4.
Y es allí en donde uno inicialmente pues trata siempre de darle el soporte al paciente. El paciente llega, se estabiliza, se le da su soporte ventilatorio, entendiendo que si hay muchas fracturas, las fracturas se vuelven en sí un círculo vicioso con la contusión, con el dolor y con el mal manejo del outlet torácico, limpieza torácica, que esto va a contribuir a la complicación del paciente. Entonces, ¿cuándo estabilizamos o cuándo llevamos un paciente a una estabilización quirúrgica? Cuando hay tórax inestable, cuando hay deformidad de la pared torácica, cuando hay fracturas costales sintomáticas sin unión, cuando hay fracturas costales abiertas, cuando hay herniación pulmonar aguda y cuando hay un número de desplazamiento severo de fracturas, generalmente se consideran más de 3 costillas que estén fracturadas y que su fractura tenga desplazamientos en más del 50% de distracción. También hay otras consideraciones como es los pacientes que tengan ese tórax azotado con falla en el destete ventilatorio, que tengan una pobre mecánica pulmonar, tengan una mala calidad de vida dada por dolor o discapacidad, y algunos pacientes que por alguna razón, traumas orgánicos torácicos, tengan que ser llevados a toracotomías y encontremos esas fracturas en el intraoperatorio, pues tendríamos que tener la posibilidad de también hacerles una corrección. Se ha descrito que este tipo de tórax azotado en pacientes mayores de 45 años ya por sí se vuelve una consideración para tratamiento quirúrgico. ¿Cuándo no debemos hacerlo? Generalmente las costillas que están por encima de la tercera, o sea, la primera y segunda, y por debajo de la décima, pues generalmente tienden a no estabilizarse. Hay que tener mucho cuidado con los pacientes que tienen contusiones pulmonares severas y sobre todo la presencia de trauma craneoencefálico, es decir, un trauma en el sistema nervioso central sin un pronóstico establecido, debe ser un indicativo de espera para definir la reconstrucción de pared torácica. ¿Cuándo se debería hacer? Todos los estudios mundialmente establecidos hablan que debe hacerse antes o durante las 72 horas posterior al trauma, que es lo ideal, 3 días, que es lo que esperaríamos nosotros que podría ser el tiempo ideal de reconstrucción. Esto va a depender mucho pues, del tiempo de atención, de la remisión a centros de alta complejidad. Pues, en nuestro caso, hemos logrado establecer en nuestro hospital un centro de remisión muy importante y en las clínicas también centros de alta complejidad, pero por ejemplo en el caso de algunos pacientes que tienen traumas torácicos muy severos en la provincia y son remitidos a la capital que es Cúcuta, pues eso puede tardar varios días y lo que hemos encontrado en promedio en nuestra región es que estos días pueden prolongarse dentro de esas 72 horas hasta 109 días de atención, pero es importante que tengamos esa referencia. Entonces, una vez podemos nosotros establecer estas prioridades, pues hay algoritmos de manejo para el paciente que, pues como todo, hay que hacer una buena historia clínica, hay que hacer un buen análisis de atención primaria del trauma, hay que hacer estudios imagenológicos que comienzan con una placa, posteriormente con una tomografía torácica en 2 dimensiones que se debe complementar con una imagen tridimensional que nos permite no solamente ver cómo están las estructuras orgánicas torácicas, descartar las lesiones graves, pleurales, mediastinales y pulmonares, y posteriormente enfocarnos en la pared torácica como su reconstrucción. Esta es una imagen, pues para mí muy importante para que ustedes vean lo que nos puede aportar una reconstrucción de pared torácica tridimensional. Ahí claramente vemos todo el hemitórax derecho absolutamente destrozado, deformado, distorsionado, con múltiples fracturas en diferentes sitios, y este fue un paciente que tuvo una caída de un árbol tratando de bajar una fruta. En ese contexto, pues como ya les había dicho, se han ido creando grupos mundiales o reuniones de diferentes países que trabajan el tema de pared torácica, y es así como se creó esta sociedad. Es una sociedad de trauma de pared torácica en Estados Unidos, en la cual he tenido la oportunidad en los últimos 5 años de participar y me ha permitido consolidar todos estos conceptos, como ya se los comenté, basados en la detección del paciente, el número de fracturas, el grado de deformidad o de distracción, la posibilidad de si existen o no otras lesiones orgánicas, y así determinar la necesidad de la reconstrucción. Hemos ampliado nuestra experiencia, como ya les dije, InTORAX, más allá de que yo lo esté representando hoy, somos un equipo, y el equipo lo hace más fuerte nuestros estudiantes, nuestros pupilos que van aprendiendo, que van construyendo y que permiten de que todo ese trabajo que hacemos día a día pueda ser mostrado. Entonces aquí tenemos la presentación que hicimos el año pasado, en plena pandemia, el doctor Olivera, que hace parte del grupo InTORAX,
presentó nuestra experiencia, nos permitieron una ponencia, la íbamos a hacer presencial. Desafortunadamente la pandemia nos frustró la posibilidad de ir a hacerlo presencial, pero lo hicimos virtual con muy buenos comentarios, porque pues pudimos demostrar nuestra experiencia y sobre todo la importancia de poder tratar los pacientes con fracturas costales complejas, no necesariamente el tórax inestable. Esto nos permitió también crecer el número. Este es un trabajo que hicimos conjuntamente con la Fundación Valle de Lili. La Fundación Valle de Lili es uno de los centros médicos más importantes del occidente de Colombia, Cali, y pues casi presentamos un estudio con más de 160 pacientes mostrando los beneficios del tratamiento en estos casos, que al final terminaban siendo resultados que consolidaban lo que se venía haciendo en el mundo. ¿Qué puedo contarles de esa experiencia en estas sociedades? Por ejemplo, aquí hay un momento para mí muy valioso, y es cuando nos enfrentamos al paciente que tiene una fractura costal, siempre nos preocupa saber dónde está la fractura y cómo la vamos a abordar. Entonces, esta es una imagen donde ya se viene trabajando sobre tomografías intraoperatorias o TAC intraoperatorios que nos permiten establecer la localización del sitio de fractura para poder hacer el mejor abordaje, abordajes más dirigidos que nos permiten traumatizar lo menos posible la parte muscular y hacer la corrección ósea. Esto ya se viene haciendo en Estados Unidos. Nosotros acá en Colombia no tenemos esa tecnología, pero pues es importante estar actualizados. ¿Qué se viene haciendo acá en Colombia? Utilizamos la tomografía de 2 dimensiones y de 3 dimensiones para luego, como ya van a ver, hacer una representación en el paciente. Hacemos unos dibujos sobre dónde podrían estar las costillas y ahí hacemos la reconstrucción. El caso hay un grupo en Colombia, cual pues he aprendido mucho, es el grupo del doctor Mauricio Velázquez en Cali. Ellos también están localizando las fracturas por ecografía, localizan por ecografía en el intraoperatorio, y eso les permite hacer el mejor abordaje en los pacientes. Recientemente queremos compartirles esta publicación que hicimos en la revista Argentina de Cirugía Torácica, que es una revista de importancia latinoamericana, donde también contamos nuestra experiencia, que básicamente se resume en lo siguiente. Generalmente las cosillas que más encontrábamos en nuestras reconstrucciones eran la cuarta y la quinta. Generalmente estaban en una estadística equilibrada entre el lado derecho y el lado izquierdo, en su mayoría por accidentes de tránsito, y el número de fracturas generalmente eran casi que 4, y eran 4 las costillas que reconstruíamos, ¿no? Posteriormente también contarles que al hacer nuestro análisis de satisfacción con tanto las lesiones asociadas como la experiencia del paciente, pues en estas escalas de satisfacción encontrábamos que los pacientes que eran llevados a estas reconstrucciones pues referían realmente beneficios en su terapia ofrecida quirúrgicamente. Para dar continuidad a este módulo, invito a Manuel. Manuel, ¿podríamos hacer la encuesta a los asistentes en este momento de la presentación, por favor? Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias por permitirme compartir este espacio. La idea es que aprovechemos estas herramientas digitales para que ustedes puedan interactuar con nuestro ponente. Entonces, la primera pregunta de nuestra encuesta es: ¿son indicaciones de la estabilidad quirúrgica de las fracturas costales, excepto A, tórax inestable; B, fracturas costales complejas; C, fracturas simples y únicas; D, dolor irritable con disfunción respiratoria? La idea es que participen, les dan la opción que ustedes consideren más conveniente de acuerdo a lo comentado durante la presentación, y le dan la opción enviar. Vamos a ver unos minutos. Como les digo, la idea es, doctor, que tengamos un público participativo, dinámico, que esto no sea unidireccional, sino bidireccional, y que realmente todos los conceptos que hemos aprendido en estos momentos podamos reforzarlos con estas preguntas. En unos minutos, entonces, Cristian de Urotec nos regalas, por favor, la estadística de las respuestas de nuestros participantes. Perfecto, creo que los conceptos quedaron muy claros. Indiscutiblemente el excepto ahí son las fracturas simples y únicas, como lo explicó el doctor. Vamos a dar paso a la segunda pregunta. Entonces, esta pregunta es de selección múltiple. ¿Se realiza manejo quirúrgico de tórax azotado para manejo de dolor, estabilidad quirúrgica o quinesis? Pueden seleccionar las que ustedes consideren oportunas, también de acuerdo
a la revisión que nos hizo el doctor Marcel. Y con eso, pues, digamos, ustedes van reconociendo las dudas o las inquietudes o comentarios que les quedan de esta presentación. Démosle unos segundos y Cristian me regala la estadística de esta respuesta. Bueno, como ustedes saben, son posibles o es manejo quirúrgico de tórax azotado todas, manejo de dolor, estabilidad quirúrgica y kinesis. Entonces veo que están muy participativos. De las 40 personas que hoy están conectadas, están, digamos, interactuando con nosotros y eso es muy importante. Y para finalizar, indiscutiblemente para nosotros es importante comprender si ustedes los conceptos que han aprendido los utilizarían en su práctica. Entonces cambien su conducta terapéutica con los conceptos aprendidos hasta el momento. Tienen que darle la opción enviar para que nos pueda llegar la respuesta. Y Cristian nos regala en un momento la estadística. Excelente, ya esto es como para reflexión de nosotros. Les agradecemos y les recordamos que todas las preguntas que surjan durante la presentación las pueden ir colocando en la barra de herramientas del chat de Zoom para que podamos interactuar ahorita en el transcurso de la presentación con el doctor. Doctor, lo dejo para que continúe. Muchas gracias, Manuel y Cristian, por la oportunidad de retroalimentar en este momento del primer módulo. Bueno, básicamente ahora voy a comentarles en qué consiste este sistema que utilizamos y que ha sido para nosotros acá en Cúcuta el sistema que casi nos soluciona entre un 80-85% de todos los patología torácica, y en este caso en traumas el sistema que MedExpert nos provee se llama Stracus. Es un sistema basado en unos clips costales que vienen hechos para estabilizar la estructura ósea sin perforarlo, y al mismo tiempo podría también utilizarse para reemplazar de pronto segmentos de costilla que han sido en algún momento destruidas o han sido dañadas en el trauma. Además viene con una tecnología también para reconstrucción external. Esos clips vienen pues en tamaños, en segmentos de 6, de 9, de 13, vienen en tamaño dependiendo de la costilla, si es una costilla estándar, si es una costilla grande, con diferentes medidas. Al igual, el esternón vienen con un sistema doble, triple, y dependiendo de lo que se quiera hacer, como ya les voy a mostrar algunos casos, vienen con una combinación de tamaños en esos tres niveles o en esos dos niveles. Cada uno de los materiales que se utilizan en este tipo de tecnología vienen siempre con un soporte técnico que viene acompañado, en nuestro caso, de un especialista técnico o instrumentador que acompaña la tecnología, y que viene con cada una de estas pinzas y sistemas que ya les voy a mostrar. Nos sirven para posicionar, estabilizar y hacer efectivo la utilización de esta estabilización. Entonces creo que vamos a mostrar un poco nuestra experiencia. Este primer caso que les quiero compartir es un paciente que tuvo un trauma con un tórax azotado. Aquí estamos viendo el hemitórax comprometido. Tenemos muchas fracturas. Miren las características de las fracturas, más de 5 fracturas costales con acabalgamientos muy distraídas. Siempre hacemos una liberación muscular y de los paquetes. Una vez hacemos esto, colocamos nuestros clips costales. Estos clips costales los estabilizamos con unos, pueden ser con unas pinzas Rochester, o la tecnología también viene con unas piezas especiales para estabilización, y viene el ajustador, que es un ajustador que viene con un tope que permite apretar el clip sin destruir la costilla y permitir de que la fractura quede estable tanto en su parte proximal como distal. Generalmente nosotros tratamos de que exista en los extremos proximales y distales de la fractura de 3 centímetros de estabilización para que quede pues, recuperado todo este espacio. Como logran ver, ese es el resultado anatómico y de recuperación del paciente. Aquí tenemos otro caso también de utilización de clip costal. Ya aquí estamos con los clips puestos. Miren, después de colocarlos, prácticamente el alineamiento y la corrección de la distracción del paciente. Esta es una imagen que me permite ver la transición entre el clip costal y la fractura. Si logran ver, acá está el clip y aquí está la fractura.
Estos son los resultados radiológicos. Estos clips son de material metálico, titanio, que permiten incorporarse con reacciones alérgicas pues, mínimas o nulas. Y generalmente en nuestra experiencia no retiramos el material, excepto el paciente haga alguna complicación, que sería infecciones o reacciones alérgicas. Realmente la incidencia de nosotros está por debajo del 2%. Esto implica que pues, realmente la tasa de pacientes que requieren retiro de material es muy baja, ¿no? Esta es la imagen tomográfica y aquí tenemos una imagen con reconstrucción de cómo queda ese tórax después de la estabilización. Prácticamente queda ferulizada la costilla, ¿no? Muy importante la liberación del paquete neurovascular, ¿cierto? Es muy importante la desperostización de la costilla para que nos permita que el clip adquiera su posición y logre el objetivo fundamental, que es estabilizar la pared torácica. Ya voy a mostrar algunos otros casos. Estos son casos donde el material que usamos no es de MedExpert. Estos se llaman estabilizadores externales. En este caso, utilizamos este tipo de estabilizadores que nos permiten recuperar una fractura del cuerpo external. Aquí tenemos un caso muy interesante. Este es un accidente de tránsito que tuvo una combinación tanto de fractura external como tórax azotado con fracturas costales complejas. Ahí tenemos la fractura del manubrio, una fractura que generaba instabilidad, disfunción, falta complejidad en el movimiento articular clavículo external. Y una vez hacemos la liberación y logramos la reducción y logramos la hemostasis, utilizamos el clip external. Este clip external lo moldeamos, lo acomodamos, nos permite ajustarlo y nos permite aproximar los extremos óseos. Una vez se hace el ajuste, pues la estabilización queda completamente funcional. Como les digo, pues a esto nos enfrentamos, una fractura external y posteriormente el mismo paciente presenta más de 3 fracturas con mucha distracción. Como pueden ver, nosotros tratamos de pintar nuestro paciente basado en el análisis de la tomografía y sobre eso hacemos la incisión y el abordaje. Sobre el abordaje, ¿qué les puedo decir? Nosotros casi que no hacemos grandes incisiones y tenemos muchas fracturas. A veces preferimos hacer muchas o incisiones más pequeñas, múltiples, que nos permite trabajar mucho más cómodo y de frente al paciente. 1. 2. A todos los pacientes que le hacemos reconstrucción, los complementamos con cirugía toracoscópica. Hacemos toracoscopia para drenaje, tanto del residuo hemático, de la complicación pleural que tenga el paciente por el trauma, como los residuos que se generan en la recuperación, en la reconstrucción. Esta es la imagen funcional del paciente 72 horas después de la reconstrucción external y costal. Y es esto lo que definitivamente nos tiene que llevar a reconsiderar que un tórax azotado, una pared torácica complicada, pues puede tener realmente un impacto en la funcionalidad del paciente. Si esos pacientes que anteriormente no se trataban, definitivamente quedaban con una gran alteración sintomática y funcional. Ese es un paciente que sé que ustedes allá en Costa Rica pues tienen mucha zona rural, fue producto de un trauma, de una patada de un caballo, le generó una fractura external que logramos liberarla, logramos hacer buena hemostasia y posteriormente en este caso utilizamos otra tecnología con placas con tornillos bloqueados que nos permiten estabilizar los 2 extremos. Estas son placas que también utilizan mucho los cirujanos cardiovasculares para estabilizaciones externales y que nos permitieron en este caso poder recuperar al paciente. Utilizamos pues, la tecnología de los tornillos bloqueados, los perforadores eléctricos y toda la tecnología establecida para que estos tornillos sean ajustados lo mejor posible. Verificamos la estabilización del paciente. Hacemos la verificación radiológica, donde más allá de ver el material de osteosíntesis, vemos la expansión pulmonar y 72 horas posterior a la cirugía, el paciente está ya sin tubo y camino a casa. Y es importante esa consideración. Este caso también es un caso de un paciente que trabaja aquí en Cuba. Tenemos muchas empresas que trabajan en construcción y este paciente en un accidente laboral tuvo un trauma torácico severo con esta fractura que comprometía el esternón y afectaba la función clavículo external. Al liberarla, pues creo que notan cómo sangra, o sea, hay un componente también de sangrado activo hacia el emitor derecho.
nos procedemos a hacer la estabilización. Nuevamente utilizamos material, en este caso placa con tornillos bloqueados. Nos permite hacer la estabilización del paciente. Nosotros acá, pues, como les decía, con MedExpert tenemos el 80% de los suministros en la región, pero muchas veces en algunas instituciones tenemos algunos otros proveedores, y siempre lo más importante, más allá de tener una preferencia, es que el paciente sea bien tratado. Aquí hacemos nuestra estabilización y luego, como siempre, ya se los ratificaré muchas veces, procedemos a la toracoscopia para la limpieza y resolución del espacio pleural del paciente. Este es un paciente, me parece súper interesante porque quiero compartirles es cómo podemos también compartir o combinar materiales de osteosíntesis. Miren la gran distracción de esta pared torácica izquierda. Aquí combinamos clip costales para las zonas más altas, más profundas, donde la incisión no nos permitía hacer la perforación con los tornillos, y placas de matrix rib inferiores. Entonces, es más allá de un tema de poder compartir tecnología, que me parece es también mirar las ventajas de los clips, y definitivamente el clip nos deja trabajar en zonas donde el perforador no le queda fácil acceder. Entonces, este paciente lo estabilizamos. Pues realmente este paciente es 48 horas posterior a la cirugía con retiro de tubo. Realmente es impresionante cómo el paciente, después de esa estabilización, recupera su función, recupera su movilidad, y voy a poder compartirles el video al mes. Inclusive ya el paciente gana peso, recupera mucho de su condición del trauma, y realmente pues no cabe duda de que haberle dado esta oportunidad de estabilización pues va a impactar sobre su calidad de vida y sobre su pronóstico funcional torácico, que es muy importante para todos o cualquiera de nuestros pacientes. Aquí, como les digo, identificamos las fracturas, colocamos nuestros clips, estabilizamos, ajustamos con el ajustador con tope, y posteriormente verificamos que quede el paciente con su estabilización adecuada. Finalmente quiero compartirles este caso. Este es un caso que no tiene que ver necesariamente con una fractura costal, como ya hemos hablado. Es una fractura condral. Es una paciente que tuvo un accidente hace más de un año con una fractura del cartílago bastante dolorosa, bastante disfuncional, que nos llevó pues, a la consideración de un reparo. Efectivamente, pues llevamos a la paciente a cirugía. Quiero compartirles pues este caso que me parece es muy interesante, la fractura condral. Y en principio consideraríamos que no fuese quirúrgica dentro de los criterios, pero el paciente después, por su evolución, como ya vimos, por su disfunción, por su dolor, pues la llevamos a un reparo. Aquí encontramos efectivamente el acabalgamiento del cartílago. El cartílago está acabalgado, está fracturado, está puesto sobre sí mismo. Entonces nos procedemos a hacer la liberación, y después de hacer la liberación tratamos de realizar el alineamiento del cartílago, y en este caso vamos a hacerlo a través del uso también de un clip costal. Entonces ahí ya tenemos los dos fragmentos del cartílago fracturados, el reborde costal, hacemos la liberación. Hay que tener mucho cuidado en la movilidad del cartílago, porque esta movilidad puede llevar a una refractura o a un desprendimiento del cartílago. Entonces hay que ser muy cuidadosos en la movilidad. Hacemos el alineamiento y posteriormente procedemos a la colocación del clip costal, que permite la recuperación de la paciente, el alineamiento del cartílago, mejoría del dolor, mejoría de función, ¿no? Esta paciente pues estuvo con manejo casi que ambulatorio, el mismo día sale a casa, y la imagen que les quiero compartir es el control a los 8 días, donde la paciente pues su mecánica ventilatoria cambia dramáticamente en los scores, en las escalas de dolor y de función. Pues realmente es absolutamente contundente el beneficio de esa estabilización. Aquí tenemos un caso que me parece pues muy importante compartirles, finalmente, antes de comenzar la sesión de preguntas, y es cómo muchas de las fracturas que manejamos, sabemos que las fracturas por debajo de la 10ª costilla se deben evitar las reconstrucciones, pero algunas fracturas bajas siempre se debe sospechar la posibilidad de lesión diafragmática.
Entonces, les comentaba que nosotros estabilizamos los pacientes y siempre completamos o complementamos el procedimiento con toracoscopia para limpieza y función del espacio pleural. Pero la sorpresa que nos llevamos en este caso es que al entrar a la toracoscopia izquierda encontramos contenido abdominal en el tórax, y es porque una de esas fracturas generó una ruptura del diafragma, una hernia diafragmática con contenido epiploico. A través de la toracoscopia pues hacemos la reducción y hacemos en el mismo acto una valoración de la cavidad abdominal para darnos cuenta que no tenemos peritoneo, que el vaso y las estructuras están bien. Hacemos el cierre de este compromiso diafragmático y procedemos posteriormente a la estabilización y recuperación del paciente. Manuel, por favor, quisiera invitarte en este primer módulo que ya hemos terminado, si tenemos alguna pregunta de los asistentes. Pues, doctor, comentarle que ya tenemos 59 asistentes. Hasta el momento no han manifestado sus dudas en el chat. Entonces, le reiteramos que el organigrama de la presentación les permite a ustedes tener una interacción completa y continua con el ponente. Entonces, los invitamos a que aprovechen la herramienta del chat para que manifiesten todas sus dudas. Por ahora, puede continuar. Yo pienso que pues de pronto están un poco tímidos. La idea es, si durante el siguiente módulo hay alguna pregunta, pues no hay problema que la podamos responder en la siguiente sección de preguntas. Doc, precisamente acabaron aprovechando como el espacio. El doctor Marco Castro envió la siguiente pregunta. ¿Cuáles serían los criterios al utilizar placas versus clip? Bueno, o sea, que exista en este momento, doctor Marcos, muchas gracias, muy buena noche. Que tengamos en este momento una evidencia tecnológica, científica, para hacer la diferenciación con evidencia, no tengo, doctor Marcos. Seguramente cuando nuestro número de pacientes aumente y podamos hacer la diferenciación, seguramente se la compartiré. ¿Qué le puedo decir en lo personal? Y creo que compartí un caso con usted allí, y es el paciente que le coloqué placas y le coloqué clips. ¿Sí? Realmente tenemos fracturas costales que están muy en relación con estructuras como la escápula, en donde nos queda muy difícil retraer la escápula para poder hacer perforación con placas. Yo en esos casos siempre creo que el clip es la mejor solución, ¿cierto? En mi concepto, me inclino al clip porque el clip no permite perforación. Estos ajustadores que tiene ese sistema MedExpert tienen un tope que nos permiten proteger la costilla para no dañarla, ¿cierto? Y en mi percepción, tal vez el volumen de pacientes que tengo, es como si usted ferulizara la costilla. Esa sería como mi consideración. De pronto, fracturas muy múltiples o muy comminutas, la ferulación me permite estabilizar mejor la costilla y me permite inclusive dejar injertos óseos en esa ferulación para que haya neoformación ósea. Entonces sería como una indicación, y sobre todo también en los clips, esas localizaciones de difícil utilización de los perforadores verticales para colocar las placas. Ahora, desde el punto de vista general, siendo lo más claro, a veces no tenemos los dos sistemas o no podemos escoger, sino lo que en ese momento la institución o la contratación del sitio donde estamos ejerciendo el trabajo médico, pues nos coloca uno o el otro. Entonces ahí puede ser también un factor determinante que usemos placas o usemos clips. Listo, doctor. Tenemos otra pregunta en el chat, la hace el doctor Ricardo Carrero Ariza. La pregunta dice, ¿la exploración diafragmática en caso de lesión obliga a hacer también exploración abdominal? ¿Podríamos reparar el diafragma solo por vía toracoscópica? Ricardo, buenas noches. Una pregunta, creo que para los cirujanos generales que trabajamos con trauma, creo que debe quedar el concepto claro. ¿Sí? Cuando tenemos una lesión toracoabdominal y diafragmática, siempre debemos pensar en que hay una lesión abdominal. ¿Qué implica un paciente de pared torácica que ya pasó un proceso de diagnóstico de revisión primaria, secundaria y atención de la urgencia inicial? Uno esperaría que en ese proceso se hubiesen detectado alguna alteración abdominal o abdomen agudo para, no sé si la pregunta había dirigida a eso, a una laparatomía o una laparoscopia. Eso es un paciente que, como les contaba, pasa alrededor de 5 a 9 días mientras logramos llegar a la estabilización, y nos llevamos la sorpresa al hacer la toracoscopia de la lesión diafragmática. Entonces ya eso nos da una relativa tranquilidad porque el paciente tuvo una evolución clínica favorable sin compromiso abdominal. Si usted lo nota en el video, tratamos en lo posible de hacer una toracoscopia enfocada hacia la cavidad abdominal transdiafragmática
para garantizar que no haya hemoperitoneo, no haya contenido intestinal o no haya alguna lesión de órgano subdiafragmático. Si eso nos da la tranquilidad, nosotros procedemos a hacer cierre primario del diafragma y quedamos tranquilos con el paciente. Eso sería como nuestra premisa. De todos modos, siempre como cirujanos tenemos que sospechar y descartar que no haya una lesión abdominal. Listo, doctor. Por ahora no tenemos más preguntas en el chat. El doctor Ricardo manifiesta que quedó claro. Entonces, muchísimas gracias a todos los participantes y les reiteramos que está este espacio para que pregunten en el transcurso de la presentación. Bueno, siguiendo adelante, porque creo que vamos a comenzar ese segundo módulo un poco diferente al de trauma, tiene que ver básicamente con las deformidades de pared torácicas. Creo que se desplegó la encuesta, Manuel. Cristian, yo creo que la cerramos. Voy a dejar de compartir un momento porque se me desplegó acá. Ya, listo. Entonces, entrando a la parte de deformidad de pared torácica, pues me parece que es otra área muy interesante. Quiero hacer un reconocimiento al grupo de interés en cirugía torácica, que son los estudiantes que estamos trabajando en el Hospital Herado Meochi en la Universidad de Pamplona, acá en Cúcuta, porque esta presentación fue realizada con ellos y pues es una forma de hacerles un reconocimiento en esta presentación. Recuerden que el pectus excavatus es una malformación congénita, básicamente caracterizada por una depresión de la unión externo costal condral y que lleva generalmente, en el caso del excavatus, a una compresión cardíaca mediastinal y por consiguiente respiratoria con efectos funcionales, anatómicos y repercusiones tardías. Entonces, básicamente, pues nuestro objetivo es hacer el mejor diagnóstico y de ofrecer el mejor tratamiento a los pacientes. Fue descrita históricamente desde el siglo XVI con diferentes consideraciones y fue tal vez esta historia la que nos llevó a entender que es una condición de cuidado, tiene una frecuencia principalmente en hombres de raza blanca, se presenta en una incidencia de 1 cada 300 vivos, nacidos vivos, y dentro de su explicación lo que creemos es que existe una alteración embriológica en el desarrollo de las 3 capas embriológicas que hacen que esa llegada de los tejidos para formar la unión costocondroesternal pues se afecta, generando un desbalance en la parte muscular y en el crecimiento óseo y por lo tanto afecta estructuras torácicas internas. ¿Cómo se va a manifestar el paciente? Pues realmente es una manifestación principalmente estética. Llama la atención que muchos de estos pacientes, pues sus padres lo notan desde muy chicos, algunos no lo notan sino en el desarrollo, ya en la prepubertad, ¿cierto? Pero cuando hay síntomas, generalmente puede haber algo de disnea, de dolor torácico, y en algunos casos se puede asociar con trastornos de malasias en el sistema respiratorio superior. Hay clasificaciones que permiten hablar en grados. Cuando se habla de una clasificación como la de Chin, si es un grado 1, se habla de una malformación que es simétrica, profunda, y si llegamos a un nivel más alto, pues ya hablamos de deformidades asimétricas y muy profundas que terminan afectando al paciente. ¿Cómo hacemos la evaluación? Es muy importante primero la educación. Yo hablaba con el grupo, hablaba con Jorge y hablaba con Cristian cuando estábamos organizando este evento, y a veces siempre he pensado que un tema esto tan especializado como la cirugía torácica, pues solo nos reunimos los cirujanos torácicos o los especialistas en cirugía a hablar. Yo creo que estos temas de cirugía torácica deben ser competencia en primer lugar de toda la comunidad médica, porque son ellos los que nos ayudan a hacer el diagnóstico adecuado y temprano de los pacientes. Y esta es una de las condiciones que tenemos que trabajar, y es que podamos hacer un diagnóstico temprano en estos niños, en estos jóvenes, porque si lo hacemos tempranamente y consideramos que estos pacientes se benefician de tratamiento, son ellos los que después nos van a tener repercusiones. No es lo mismo corregir un paciente joven o menor que corregir una deformidad adulta con ya repercusiones funcionales. Entonces, estos pacientes, pues primero lo importante es poder educar a la comunidad para que la familia, la madre y el padre, pues lleven al paciente a la consulta, se pueda valorar clínicamente. Una placa de tórax generalmente es insuficiente, no permite claramente hacer la evaluación. Esta imagen que están viendo, pues es una imagen realmente muy poco frecuente en los pectus, porque no siempre logra verse la deformidad como se ve en la imagen B, que se ve claramente la deformidad del esternón, ¿no? Pero no es el estudio inicial. Lo que hacemos generalmente es estudios funcionales, como estudios
como el electrocardiograma, y sobre todo tratamos de hacer tomografías computarizadas para evaluar el grado de compresión o el grado de hundimiento del tórax. Esto se mide a través de un índice que se llama el índice de Haller. Es un índice que mide los diámetros anteroposteriores y el diámetro lateral completo del tórax. Se hace una relación y generalmente este índice pues se debe reportar por el técnico, por el radiólogo. En el caso de que no se pueda, pues nosotros podríamos hacer de una forma empírica tomando estas dos medidas, la medida A y la medida B, y haciendo una relación. Y sobre eso mirar si el resultado está por encima de 3.25. Ya hoy en día algunos grupos consideran 3.4 significativo. Es decir, un índice de Haller por encima de estos valores ya es un indicativo de posibilidad de manejo quirúrgico. Entonces, esa sería como mi primera recomendación. Una detección temprana, el paciente consulta, es valorado, tratar de hacerle su tomografía y esa tomografía tratar de medir el índice de Haller. Posteriormente a esto, siempre tratamos de hacer estudios de las cavidades cardíacas, en este caso ecocardiogramas. Acuérdense que entre un 4 a 6% de los pectus excavatum se asocian a malformaciones cardiovasculares, dentro de ellas las alteraciones valvulares. Entonces, para nosotros es importante tanto evaluar esa coexistencia de anormalidad congénita cardíaca, como evaluar la función, porque si está comprometido también la función cardíaca por la compresión external, pues ya estaríamos llenando criterios de tratamiento. Y no podemos dejar de hacer, si es posible, no siempre en los niños se pueden hacer pruebas de función pulmonar, pero un pulmón con un efecto restrictivo en esas pruebas funcionales también se consideraría como uno de los criterios para considerar el tratamiento. Hay algunas otras pruebas como las pruebas de esfuerzo, como ya le dije, el electrocardiograma. Entonces, índice de Haller significativo, es decir, por encima de 3.25, 3.4. Nosotros aquí en Cúcuta manejamos ya el valor de 3.4. Estudios de función restrictiva, alteraciones cardiovasculares o pacientes sintomáticos en progresión, los consideramos para manejo quirúrgico. ¿Qué técnicas se pueden usar? Históricamente se trataba de hacer cirugías abiertas, donde se resecaban los cartílagos que estaban unidos al esternón y se fracturaba el esternón para poderlo reposicionar, lo que denominamos la técnica de Ravish. Esta técnica pues fue evolucionando y parte de lo que hoy le queremos mostrar como una alternativa, porque yo creo que me pareció muy interesante la pregunta del colega en el módulo anterior. Tal vez la idea mía hoy no es ni llevarlos a que utilicen una técnica, simplemente es a que ustedes entiendan un poco nuestra experiencia, cómo la fuimos descubriendo y cómo las fuimos desarrollando, pero lo más importante es que las decisiones que tomamos con nuestros pacientes pues han impactado en esos pacientes. Por eso los videos, si ustedes lo notan, siempre van acompañados con el resultado, ¿no? Y es el resultado funcional. Entonces yo creo que cuando uno tiene un buen resultado, nadie pelea con él. Entonces, esta técnica abierta pues se usaba, creo, y en mi formación como cirujano torácico, como les decía, ya hace 18 años que estaba haciendo mi fellow, entré a 2 correcciones de pectus con esta técnica y pues se obtenía el resultado, pero siempre era bastante mórbida en el paciente. Esa técnica fue cambiando, ¿cierto? Inclusive la técnica de Ravish ha sido modificada y pues quiero compartirles este video y pues lo vamos comentando. Y es un video en donde pues lo que se hace es una técnica modificada y se hace igual, ¿no? Se aborda el esternón, se libera, se reseca el cartílago en la unión external, dejando el periósteo, ¿cierto? Como se hace en Ravish, pero se trata de refracturar el esternón y colocar unas placas o unas barras, que MedExpert también cuenta con esta tecnología. No sería el sistema PES que yo les voy a mostrar ahora, sino serían unas placas que se colocan retroesternales para lograr la elevación del esternón y la corrección del paciente. Entonces ahí se está resecando el cartílago, se está dejando el pericondrio, como lo hacía Ravish en la técnica inicialmente abierta. Y posteriormente a esto vamos a enfocarnos en el esternón. Posteriormente vamos al esternón, lo fracturamos y después del esternón, de la fractura, se colocan las placas que levantan al esternón. Ahí están las placas para permitir que esa barra de titanio, que en este caso también es una barra que tiene la tecnología de MedExpert,
eleva ese esternón y lo estabiliza. Entonces yo creo que esta es una forma también de mostrarles, no la hacemos nosotros, no la aplicamos, pero es parte de la información que quiero compartirles hoy como una alternativa. Complicaciones de las cirugías torácicas para corrección de pectus, pues generalmente puede estar asociada a dolor, a desplazamiento de la barra, algunas lesiones que se hagan a través de la relación del esternón que está bien deprimido con el mediastino, entonces hay que tener mucho cuidado en el abordaje. Y también no puedo dejar de contarles que existen técnicas no quirúrgicas. Generalmente estas técnicas no quirúrgicas que llamamos ortopédicas, como estas campanas de succión, son técnicas que permiten, sobre todo en edad muy joven, tratar de llevar al paciente durante los primeros años, y muchas de estas deformidades pueden revertir, pero pues tenemos la dificultad de que el niño tolere estas campanas porque son siempre incómodas, producen algo de molestia. Aquí en Cúcuta, con los cirujanos pediatras, hemos logrado utilizarla, pues es muy difícil porque el sistema, realmente, aunque ustedes no crean, de pronto el sistema permite utilizar material, pero no ha sido muy fácil acceder a estas campanas, ¿no? Pero sí se ha usado, se usan en niños muy pequeños. Se trata de que el niño use la campana hasta que llega el momento de que se ha operado. Nosotros operamos generalmente los pacientes por encima de los 9 años, cuando ya tiene indicación, y el hecho de haber utilizado la campana pues nos ayuda a que el paciente pueda levantar un poco ese tórax y corregirlo. Entonces, como información final, antes de hacer nuestra primera encuesta de este módulo, les tengo también esta técnica, no la hemos usado acá, ya está en boga, que es el Pectus Up, que es la tracción del esternón a través de un sistema que permite succionarlo, por decir así, exteriorizarlo, pero no como se los voy a mostrar con la barra de NUS o con la técnica de PES, de sistema de barra de PES, sino es una barra externa que no va dentro del tórax, simplemente se coloca por encima del tórax y a través de ese tornillo que se implanta en el esternón, al ajustarse, tracciona el esternón y permite la corrección de la deformidad. Entonces, pues tendríamos en este caso esas alternativas, ¿no? Una alternativa ortopédica hasta cierta edad, alternativas quirúrgicas que van desde técnicas abiertas, modificadas, la colocación de la barra, como ya se las voy a compartir, y estas técnicas alternativas nuevas que permiten siempre la reposición del esternón y evitar sobre todo la recurrencia, ¿no? Manuel, ¿podríamos hacer la encuesta en este módulo, por favor? Claro que sí, Doc. Entonces los invitamos a todos a participar en nuestra encuesta de Pectus. Cristian, ¿me regalas la pregunta número 1, por favor? Entonces, la indicación del sistema de corrección de Pectus excavatum, excepto A, índice de Haller mayor a 3.4, B, alteración funcional pulmonar, C, alteración postural, D, alteración cardiovascular. Recuerde que es, ¿cuál es la indicación excepto? ¿Cuál no es? Entonces ustedes seleccionan y le dan enviar. Entonces esto es muy importante para retomar un poco los conceptos aprendidos hoy con el doctor Marcel. ¿Nos regalas la estadística, por favor, Cristian? Bueno, indiscutiblemente recuerden que la alteración postural no hace parte de las indicaciones quirúrgicas para el Pectus excavatum. El resto sí fueron mencionadas durante la presentación. ¿Nos regalas la siguiente pregunta, Cristian, por favor? Para usted, ¿cuál es el manejo indicado del Pectus excavatum? Esta es una opción múltiple. ¿Manejo quirúrgico o manejo ortopédico o las dos? Seleccionan y también le dan opción enviar. Para nosotros y nuestros 60 participantes ya es muy importante esta interacción con el ponente y que de alguna forma él reconozca si fueron claros los conceptos. ¿Me regalas la estadística, Cristian, por favor? Y pues como ustedes saben, tanto manejo quirúrgico como manejo ortopédico debe ser un manejo integral de estos pacientes, especialmente teniendo en cuenta las manifestaciones clínicas. Y para finalizar, nuestra pregunta de percepción y de reconocimiento, ¿cuál cambió su conducta terapéutica con los conceptos aprendidos en la presentación o en el desarrollo del módulo? ¿Sí o no? Sean libres de contestar.
Y pues como les dije, más adelante vamos a tener un espacio para preguntas, todas relacionadas con pectus excavatum. Si quedaron preguntas pendientes del módulo de trauma, al finalizar todos los módulos retomamos esas preguntas pendientes, y pues lo más importante para nosotros es reconocer todas esas inquietudes que quedan. ¿Me regalas la estadística de esa última pregunta, Cristian? Perfecto. Doctor Marcel, ahí está, digamos, la estadística de esta última pregunta de conducta terapéutica. Muchísimas gracias, Cristian. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Cristian. Estamos aprendiendo mucho también de la percepción de esta presentación tan corta, que quisiera uno como compartir más cosas, pero la idea no es cansarlos, sino contextualizarlos un poco en la enfermedad, en sus alternativas terapéuticas. Y bueno, aquí tenemos el sistema PES que MedExpert nos presenta. Son barras que vienen de titanio. Esas barras vienen para permitir retroesternalmente, bajo visión toracoscópica, levantar el esternón que está deprimido, o sea, el pectus excavatum, y de esta forma corregir la deformidad. Estas barras generalmente se estabilizan o se fijan con unos estabilizadores. Esos estabilizadores pueden ser, generalmente nosotros acá solo utilizamos uno, y por protocolo en nuestro equipo en Tora lo hacemos un estabilizador del lado izquierdo. Ese estabilizador los hemos fijado históricamente con alambre, los hemos fijado históricamente con remache, los hemos fijado con tornillo, todo lo que pues el sistema nos permite, pero colocar el estabilizador en una barra que se ha ya establecido pues nos permite corregir la patología, ¿no? Aquí pueden ver los estabilizadores que se utilizan, y como les dije, se puede utilizar tornillos o remaches o alambres para que ese estabilizador fije la barra. Es importante pues también que sepan que este sistema viene con un soporte técnico, tanto humano como físico. La barra debe ser previamente moldeada, o sea, como ya vamos a ver en los videos, que es nuestra experiencia, el paciente se le hace una medición con una lámina previa maleable, y sobre esta se escoge la barra que es adecuada para el paciente, y una vez se escoge... Me regalaron, pero yo no como chocolate. Bueno. Pido por favor que apaguemos los micrófonos, gracias. Una vez se hace el moldeamiento de la barra, lo hace el soporte técnico. Doctor Marcel, ¿se muteó su micrófono? Sí, qué pena. ¿Ahora me escuchan? Listo. Entonces les estaba contando que una vez nosotros estamos en el acto, como ya les voy a mostrar en los casos, identificamos previamente con una lámina maleable o moldeable la forma como va la corrección y el tipo de barra que se necesita. Posteriormente el soporte técnico nos hace el moldeamiento de la barra, y nosotros hacemos posteriormente bajo visión toracoscópica el paso de la barra por detrás del esternón, por encima del pericardio. Por eso es una técnica que hay que tener mucho cuidado en el abordaje transmediastinal, y de esta forma podemos colocar nuestra barra. Entonces aquí tenemos algunos casos nuestros. Es una deformidades que podemos estar en estos extremos tan complejos, con correcciones pues muy riesgosas para nosotros, y pues no tan riesgosas como esta, ¿no? Siempre tratamos de hacer una marcación, o sea, nosotros identificamos el sitio de mayor profundidad en el tórax. Tratamos de identificar, como ven acá, dónde va a quedar la barra. Identificamos puntos donde entra la cámara de video. Nosotros siempre utilizamos neumoinsuflación. ¿Qué es neumoinsuflación o neumo? Para hacer una neumoinsuflación en tórax debe hacerse de una forma controlada. Nosotros no usamos neumoinsuflación por encima de 12 centímetros de agua para no producir ningún efecto cardiovascular, pero sí nos permite colapsar cómodamente el pulmón y nos permite pues, hacer el plan y por dónde vamos a hacer el abordaje. Entonces, aquí tenemos pues esta figura. Aquí tenemos nuestra barra previamente moldeada, nuestro estabilizador, nuestros giradores. Y este es un video, pues básicamente, que es el video con el cual nosotros arrancamos. ¿Qué hacemos? Pues una vez el paciente se le hace la medición con la lámina maleable, escogemos la barra, se envía a moldeo, nosotros accedemos al tórax y como debe ser, toda toracoscopia debe ser una toracoscopia para visualizar una anatomía sana, ¿no? Aquí estamos viendo el opérculo torácico, estamos viendo cómo la neumoinsuflación nos retrae muy bien el pulmón, nos deja ver la vena cava, nos deja ver el nervio frénico, el pericardio, ya nos
hacemos una idea de cómo va a estar ese paso de la barra por detrás del esternón. Y como van a ver en el video, que creo que me parece interesante podérselos compartir a toda la comunidad que nos está acompañando hoy, es ver la deformidad, ¿sí? Si vamos aquí a la parte inferior, cerca donde está el diafragma, vamos a encontrar la deformidad. Y ahí en ese momento donde estamos viendo la inserción del nervio frénico al diafragma, pues nos enfocamos en la pared y efectivamente ahí adelante está la deformidad. Esta es la deformidad del pectus. Ahí está pues retraído por la neumosoflación y sobre ese espacio es que vamos a trabajar nosotros, ¿no? Entonces acá tenemos pues ya el momento en donde estamos ingresando con la guía. Yo lo denomino punzón. Un punzón es como un sable que va a entrar al tórax, y una vez entra al tórax, este punzón se gira para orientarse hacia el mediastino. Y al girarse, ese punzón bajo visión toracoscópica nos va a permitir hacer una disección. Ahí estamos, creo que estoy repitiendo el video, permítame. Exacto, aquí es donde vamos a hacer entonces la disección y es utilizar ese punzón con esa punta roma para hacer una disección pericárdica, no transpericárdica, sino prepericárdica o retroesternal. Entonces, tenemos mucho cuidado, hacemos la disección roma, tratamos de que no vamos a perforar el pericardio, y una vez lo hacemos, tratamos también de llegar al lado contralateral. Nosotros no hacemos sino una toracoscopia derecha. Una vez hacemos la toracoscopia derecha, la incisión izquierda nos va a permitir sentir el punzón que atraviesa el mediastino de una forma segura, y de esa forma retomamos el punzón en el lado izquierdo, amarramos el hiladillo y posteriormente con el hiladillo ya amarrado al punzón lo recuperamos en el emitor derecho para que después nos sirva de guía en el paso de la barra. Entonces, pues creo que es una imagen donde se dan cuenta de la seguridad que tratamos de tener en el paso por delante del pericardio, ¿no? Siempre teniendo el cuidado y en relación, como logran ver acá, con la deformidad del pectus. Ahí la estoy viendo para que ustedes vean la relación del pectus en ese momento. Aquí estamos tratando de retomar el hiladillo, que es cuando ya tenemos el hiladillo amarrado a ese punzón. Entonces el hiladillo lo sacamos, y una vez tenemos ese hiladillo que atraviesa el mediastino desde el emitor hacia izquierdo al emitor al derecho, entonces sobre ese hiladillo procedemos a amarrar nuestra barra y a pasarla transmediastinal. Entonces ahí estamos entrando ya con la barra previamente moldeada, guiada con el hiladillo. Ahí tenemos ya el pericardio por detrás, no hay riesgo porque tenemos visualización del mismo. Como ya les dije, la neumosoflación nos ayuda mucho también a la disección, ¿cierto? Pasamos nuestra barra al lado contralateral, y una vez la pasamos, entonces vamos a proceder a hacer el giro de la barra. Entonces, esta barra se gira, se hace un giro, y ese giro permite posteriormente, como vamos a ver acá, la corrección de la deformidad. Entonces ahí tenemos ese instrumento que está cogiendo los extremos de la barra, son los giradores, ¿sí? Siempre hacemos visualización toracoscópica para ver cómo se comporta la barra en el giro, y al hacer el giro de la barra, pues inmediatamente corregimos la deformidad. Y una deformidad que pues se corrige no solamente, miren cómo se levanta el esternón, queda un gran espacio para el pericardio y nos permite recuperar completamente la anatomía de esta deformidad torácica. Posteriormente pasamos a hacer la fijación del estabilizador y al resultado del paciente en el postoperatorio con su corrección. Siempre es importante, después de la cirugía, estos pacientes pues se quedan hospitalizados para manejo de dolor. Hay muchas formas de manejar dolor con catéteres peridurales. Nosotros realmente, por la poca disponibilidad de clínica del dolor que teníamos aquí algunos años, realmente nos quedamos con el uso de analgesia oral y sistémica, y nos ha funcionado muy bien. Pero es importante siempre en la placa ver la horizontalización de la barra. Miren que la barra prácticamente no se nota, ella está completamente horizontal, no tiene ninguna U o curva.
lo cual nos indica que la barra quedó bien y el estabilizador, como es para nosotros protocolo, lo dejamos del lado izquierdo. El resultado pues habla por sí mismo, son pacientes que corrigen su función, yo siempre les digo, dejan de ser Iron Man y se vuelven Superman, y pues este es un caso que de pronto les va a resumir un poquito en una forma rápida lo que hacemos. El paciente llega con nuestra deformidad, lo preparamos, lo marcamos, lo pintamos, hacemos la medición con la maleable, esa maleable se escoge y al escogerse se envía soporte para que la doble. Posteriormente nosotros bajo visión toracoscópica pasamos el punzón transdiafragmático, siempre preservando la integridad del pericardio. Esto pues es importante el entrenamiento en cirugía por toracoscopia. Pasamos el hiladillo, ya la barra doblada la introducimos al tórax, siempre bajo visión toracoscópica en una forma segura, la pasamos de lado a lado y una vez esté allí, lo que hacemos es la girada de la barra para corregir completamente la deformidad y estamos colocando nuestros giradores, se giran, miren cómo se levanta el tórax del niño completamente y se corrige completamente la deformidad. Se coloca el estabilizador y el resultado pues es claro, es cómo se corrige completamente y pues no se nos puede olvidar la parte humana de nuestros pacientes, que es al final lo que nos premia en todo esto del trabajo. Como imágenes adicionales también lo hacemos para pectus carinatum. En este caso lo que hacemos es colocar una barra, no la colocamos retroesternal, sino la colocamos subcutánea y colocamos estabilizadores bilaterales para que la barra quede anclada y se pueda presionar el esternón, estabilizar la barra y eso nos garantiza de que el tórax se pueda hundir, por decirlo así, se deja un tiempo determinado, ahí se logra ver la barra subcutánea, pero pues con un paciente que funcionalmente queda muy bien. Después de cierto tiempo, no sé si lo habría dicho, en el caso de los pectus excavatum, retiramos barra después de los 3 años, y igual lo hacemos en el carinato, ¿no? Lo que hacemos básicamente también es verificación en estas barras, en este caso del carinato, que también quede horizontal. Aquí sí utilizamos siempre 2 estabilizadores porque tenemos que fijar la barra en profundidad, ¿no? Y este es el resultado posterior. Este sería como un comentario cuando decidimos quitar la barra. Miren que en este caso, esta barra para mí tiene un valor muy importante porque si se dan cuenta el estabilizador está del lado derecho, primero. Y segundo, miren que la barra ya le quedaba chiquita. Esta fue la primera paciente que yo operé en Cúcuta de pectus excavatum. La conocí como una niña. En ese momento me acuerdo que vino un colega que tenía experiencia en estas cirugías a acompañarme. Él, por protocolo, colocaba el estabilizador derecho. Por eso les quiero hacer esa descripción de la anécdota. Y segundo, desafortunadamente, porque el sistema de salud, así como les he contado, ha sido muy importante para acceder a toda esta tecnología en Colombia, también a veces tiene dificultades en la atención de pacientes. Esta paciente duró más de 10 años con la barra, o sea, se hizo mujer con la barra y pues llegamos a este momento, ¿no? Entonces, aquí vamos a retirar la barra. ¿Qué hacemos? Generalmente lo que yo hacía era colocar al paciente del lado donde está el estabilizador. Retiramos nuestro estabilizador, como logran ver allí, y después con instrumental ortopédico hacemos tracción de la barra para retirarla. Básicamente ese es el procedimiento. Con muy buen éxito, esa barra se entrega y esta es pues la paciente que conocí como niña y que después como mujer me tocó retirarle su material. ¿Qué les puedo decir de este caso? Hoy en día he tenido varias situaciones que se las quiero compartir, y es que a veces cuando voy a retirar la barra, el extremo que no tiene el estabilizador, dependiendo del tiempo, también se puede osificar y no es fácil la tracción o no se deja traccionar. Entonces nos tocaría hacer una segunda incisión en el otro lado para quitar esa osificación y liberar la barra. Esto me ha llevado a que hoy en día las barras no las quito de cúbito lateral, sino las quito de cúbito supino, para permitir, si necesito hacer una incisión contralateral, pues no necesito nuevamente reposicionar, lavar y vestir al paciente. Manuel, ¿tenemos preguntas en los asistentes? Sí, señor. De este módulo tenemos varias preguntas. La primera la hace el doctor Luis Pérez. Dice, en pacientes de 20 a 25 años, ¿qué tipo de tratamiento está indicado en el pectus excavatum? Bueno, Luis, muchas gracias por su pregunta. Nosotros, por la edad, ese es el paciente que no quisiéramos que nos llegara tan tardío. Creo que queremos todos que nos llegue entre los 9 y los 12 años, o 8 y 12 años, para poderlo tratar
las correcciones son más fáciles, los crecimientos son adecuados. Pero bueno, entrando a esa edad, en mi caso y en lo que hemos tratado de trabajar, sí usamos barras, inclusive usamos 2 barras cuando las correcciones, con una barra por la edad, por el tamaño y por el mismo tiempo que requiere el paciente para corregir, lo hacemos y nos ha funcionado. Recientemente, precisamente, no sé si ustedes lograron asistir a varios MedExperts sobre Pectus. Realmente la discusión está abierta. Lo que le preocupa a uno a esa edad es que al corregir la deformidad, perfecto, pero si el paciente por alguna razón, no estoy diciendo, hemos encontrado que algunas barras de NUS no son de adecuada calidad y pueden girarse, pueden romperse, o el paciente al retirar la barra, la condición recurre, ¿no? En nuestro caso, pues puedo decirte que la recurrencia ha sido nula. Nuestro promedio de edad está en 15 años, aunque ya he operado como unos 5 pacientes por encima de 20 años y también me ha ido muy bien con la barra. Yo sigo defendiendo la técnica de NUS, el PES, y pues creo que es una técnica que tiene muy buen resultado. Entonces tal vez no sé pero que pueda también contarte con un estudio multicéntrico donde cuál es mejor, como te decía, en ese MedExpert que fue creo que hace algunos meses, pues realmente quedó abierto el escenario porque había grupos que se quedaban con las técnicas de rabies modificada, había un grupo que estaba funcionando con esta nueva técnica del tornillo que tracciona el esternón porque no se entra el tórax, pero realmente los que hemos trabajado el PES nos ha ido muy bien. No sé si quedó clara la respuesta, Manuel. Listo, doctor. Claro que sí. El doctor Óscar Osorio hace 3 preguntas. Voy a hacer una por una para que, pues, digamos, no generar confusión. La primera dice, ¿qué cantidad de barras pueden ser utilizadas para la reparación completa? Óscar, muy buenas noches. Espero que no está haciendo mucho frío en Buenos Aires. Y ese es mi gran amigo y alumno y compañero y colega. Nosotros solo he usado 2, Óscar. Nosotros, no sé cuántas cantidades, pero creo que el número que se describe y que hemos podido compartir es mínimo 2 barras, porque pues ya más barras pues también va a tener repercusiones sintomáticas, manejo de dolor, y ya se podría considerar, en mi concepto, que si tú logras escoger 2 barras, centrarlas bien, buscar el punto de flexión adecuado, como hablaba en el caso anterior, puede ser suficiente. Yo no tengo una evidencia de que haya usado más de 2, con 2 siempre ha sido suficiente, pero seguramente, Óscar, y conociendo que tu pregunta es muy valiosa y para todos los asistentes, me comprometería a hacer una búsqueda un poco más profunda en cantidad de barras, pero en mi experiencia solo he usado 2. Listo, doc. El doctor Óscar hace también las siguientes 2 preguntas y es, ¿utilizan puntos de tracción external? ¿Y con qué tipo de estructura se realiza la fijación del estabilizador? Nosotros no usamos puntos de tracción external. Sé que algunas personas lo usan para poder hacer el paso transexternal de una forma mucho más segura. Como le decía en la presentación inicial, lo ideal es que inclusive los pacientes en las edades más pequeñas utilicen métodos ortopédicos para que la deformidad, por decir así, sea mucho más blanda y fácil de extraer. Inclusive, no lo he hecho, algunos colegas acá, cirujanos pediatras, utilizan las campanas intraoperatoriamente para levantar. Nosotros no utilizamos punto. Y segundo, cuando hacemos la fijación, en el caso de MedExpert, como les decía, es el proveedor más importante de nuestra región, casi que con la utilización del tornillo o del remache, casi estamos obviando la sutura de fijación del estabilizador. Lo que hacemos generalmente son remaches, se pasa la barra, se coloca el estabilizador, se coloca el remache para evitar que el estabilizador se salga, y posteriormente hago unos pequeños puntos de vicryl en los músculos como para fijarla, y eso nos permite la fijada del estabilizador, en este caso izquierdo. Y antes de salirnos de la toracoscopia derecha, utilizamos puntos de prolene, que lo que hacemos es, a través del toracoscopio, abrazar la barra que no tiene estabilizador al lado derecho, pero sí lo amarramos a la costilla para que nos dé un poco más de seguridad. Listo, doctor. El doctor Alberto Bolaños pregunta, cuando realizan el procedimiento de Abramson para carinatum, ¿cómo fijan la barra a las costillas? Sí, generalmente lo que hacemos es, se hacen los bolsillos musculares sobre la pared torácica, se colocan los estabilizadores y ese estabilizador se
se pasan alambres pericostales que, por decir así, quedan enganchando ambos estabilizadores. Pasamos la barra subcutánea, metemos la barra a través de los estabilizadores, con el ayudante hacemos la corrección hasta el punto que necesitamos, ¿cierto? Y una vez esto esté listo, fijamos los alambres, en este caso, como ya les estaría respondiendo al doctor, con alambres, para que la barra quede fijada al estabilizador, tanto a la barra como a la costilla. Un caso pudimos utilizar un tornillo, entonces al bajar la barra con el estabilizador, también fijaba la costilla con alambre. Después el tornillo nos permitía asegurar mucho más la barra. Esa sería como la experiencia que hemos usado en la técnica de abrazo para pectus carinatum. Doc, dentro del mismo componente de la pregunta, el doctor tiene la siguiente duda y es, ¿cómo manejan la analgesia estos pacientes, ya que puede llegar a ser muy doloroso? Y si han realizado la técnica de NUS más abrazo para pectus mixto. Nosotros no. Sé que este tema de las deformidades torácicas entra en un grupo muy grande que se llama las deformidades combinadas, ¿no? Componentes excavatum, componentes carinatum. Lo que hemos podido revisar, pueden utilizar las dos técnicas. Yo no las he usado, no tengo experiencia, entonces pido un poquito de excusas para poder contar mi experiencia en el tema, pero sé que está escrito. El manejo de dolor para nosotros fue un reto, doctor. Realmente, Manuel, ¿me recuerda el nombre del colega que nos pregunta? El doctor, ya le confirmo, el doctor Alberto Bolaños. Doctor Alberto, muchas gracias. No, pues veo que usted tiene también mucho conocimiento y espero que compartirle mi experiencia pues nos permita crecer juntos. Entonces, le contaba, cuando llegamos a Cúcuta hace 17 años, casi que a los 2 años colocamos la primera barra y nos enfrentamos a que aquí no teníamos como tal en la ciudad una unidad de manejo de dolor como tal. Entonces fue un gran reto. En lo que nos enseñaron y aprendimos y en los centros que tengo con algunos colegas, las clínicas de dolor lo hacen a través de catéteres peridurales. Nosotros por razones, lo que hemos trabajado básicamente es analgesia oral con acetaminofén y AINES intravenosos, AINES intramusculares, que nos funciona muy bien, pero sobre todo manejar la kinesis. Y sabe que la kinesis sí es importante y uno de esos ejercicios lo puedo trasladar al módulo anterior, las fracturas costales. A veces ese paciente que está fracturado, que lo operamos, pero que lo movilizamos tempranamente, que tenemos un equipo de terapia física que nos ayuda a movilizar al paciente, sorprendentemente el dolor también mejora. Entonces, este paciente de pectus lo estamos incorporando en esa movilización temprana con muy buenos resultados. Listo, doctor. La última pregunta de este módulo la hace el doctor Bolio, dice que es cirujano de tórax de Costa Rica. Doctor, ¿prefiere operar estos pacientes entre más temprano mejor o prefiere que el paciente se acerque a una edad en la que ya no crezca más, evitando que se vuelva una deformidad de la pared torácica? Doctor, creo que mi información y como trato de transmitírselo a mi grupo de formación es detectar los pacientes después de los 8 años para en ese escenario de los 8 años, hacer todos los estudios que tenga como tal una indicación clara. Como ya les dije, una indicación de índice de Haller, una indicación funcional anatómica, funcional respiratoria y cardiovascular si la tiene. Y si él llena criterios, soy de los que quiero que esos pacientes hay que operarlos tempranamente para que en esa etapa la corrección entre los 8 o 9 años a los 12 años, que es el tiempo donde retiramos, pues sea un poco más cómoda, más blanda y nos permita de pronto evitar que el paciente llegue a las edades avanzadas donde las correcciones son más difíciles, más dolorosas, con alta posibilidad de recurrencia. Listo, doctor. Los asistentes que han hecho sus preguntas han manifestado que todo ha sido claro, entonces podemos continuar con el siguiente módulo. Bueno, yo creo que espero no cansarlos mucho. Ya estamos llegando a la última parte. De pronto a algunos de ustedes les parecerá una parte muy importante. Para mí siempre será un reto y es los tumores de pared torácica a los cuales nos hemos enfrentado. Yo creo que es importante hablarles un poco que la pared torácica, como hablábamos al inicio de la presentación, tiene un componente óseo y tiene un componente no óseo. Y cualquier estructura puede generar tumores. Como lo voy a presentar más adelante, pues parte de los tumores que quiero compartirles, o de los casos que quiero compartirles, pues son casos que inclusive son anecdóticos o son especiales, pero es siempre tener esa disposición de saber que se pueden tratar los tumores de pared torácica.
siempre hay que considerar la posibilidad de un tumor metastásico, ¿no? Siempre que nos encontramos alguna sintomatología clínica, alguna masa, alguna lesión, algún dolor, pues comenzamos los estudios, pero no podemos descartar la posibilidad de una metástasis. Es como una información que ya con este tema de la oncología y toda la experiencia que vemos aquí con tanto paciente oncológico, no es ya extraño encontrar lesiones en pared torácica relacionadas con metástasis, más como tumores primarios. También siempre hay que pensar, como debe ser, que pueden ser tumores que vienen del tórax e infiltran la pared torácica. Nuestro objetivo pues, es hacer un análisis, hacer un buen diagnóstico, que es fundamental. Para mí una de las consideraciones es lo posible hacer un buen diagnóstico antes de plantear un tratamiento paliativo o curativo en estos pacientes. Y decirles que ya la reconstrucción es una realidad, ¿no? Creo que cuando yo me formé como cirujano torácico y tuve la oportunidad de hacer mis prácticas de fellow en el Instituto Nacional de Cancerología de Bogotá, bajo la supervisión de grandes profesores como el doctor Rafael Beltrán, él nos enseñó mucho del tema de reconstrucción y siempre el reto de qué utilizamos para la reconstrucción y se hablaba de dejar espacios abiertos, de utilizar músculo y de utilizar materiales que en ese momento pues se contaban, estamos hablando ya de hace más de 15 o 20 años, y era el metilmetacrilato, eran esas placas gruesas que se dejaban en el tórax para posteriormente pues hacer cubrimientos, pero esas placas pues más allá de lo que podía generar en el paciente como reacción, pues eran placas rígidas, placas que al final terminaban ulcerando, necrosando, ¿no? Posteriormente giramos a utilizar mallas y sobre las mallas colocábamos segmentos de metilmetacrilato que asemejaban las costillas y eso lo suturábamos a la pared torácica, funcionaba en algún momento también, era mucho para mí, pues esa comparación pues, fue mucho más asequible y más tolerada por los pacientes. Pero hoy, con esta nueva tecnología que tenemos a la mano, pues realmente no hay excusa para ofrecerle al paciente el mejor tratamiento. El mejor tratamiento debe ser un tratamiento oncológico. No podemos quedarnos cortos en el tratamiento oncológico simplemente por la parte técnica o por la disponibilidad. Si nosotros vamos a ofrecerle una resección a un paciente con tumor de pared torácica, debemos hacerlo bien. Recordar que los tumores benignos generalmente se presentan en pacientes jóvenes, los malignos pacientes mayores de 40 años, mucho más en relación a los hombres que a las mujeres, excepto los tumores desmoides, que es inversa de la relación. Se asocian a dolor, tienen un crecimiento que es relativo dependiendo de la etiología, generalmente se detectan como masas. Yo siempre que un paciente llega con la sensación de masa, pues siempre nos encontramos a que muchas de esas masas pueden ser deformidades o algunas anormalidades anatómicas, pero siempre en nuestra mente debemos pensar en tumores y es ahí en donde debemos empezar a hacer el estudio del análisis, mirar si hay algunos síntomas asociados como pérdida de peso, fiebre, y aquí pues les resumo más o menos las características de los tumores, tanto benignos como malignos. Cada uno de ellos podría dar para una presentación. ¿Qué generalidades puedo incluirles? Pues los tumores benignos pues generalmente más frecuentes se relacionan con los cartílagos o con la parte ósea de las costillas. Los tumores desmoides pues son un reto, a pesar de que son tumores benignos, en algunos casos son considerados como algunos sarcomas de baja malignidad o desarrollo, y por eso es importante siempre los tumores desmoides tratar de ofrecerles las resecciones quirúrgicas más amplias posibles para evitar recurrencias, ¿no? Y en los tumores malignos, pues muchos de los tumores que nos enfrentamos, siempre la opción quirúrgica es una alternativa, pero es importante diferenciarlo, por ejemplo, como el plasmocitoma o como algunos tumores como el de Ewing o de Askin, que son tumores que requieren algún manejo interdisciplinario conjunto con oncología. Entonces no podemos tampoco en lo posible abordar todos los tumores del pared torácico igual. Entonces por eso sería lo ideal la importancia de un diagnóstico previo. No puedo decir que se requiere una buena historia clínica, como siempre, un buen examen físico. Las placas de tórax generalmente tienden a darnos alguna información muy general sobre alguna anormalidad en el tórax, pero siempre lo completamos con una tomografía torácica que nos permite localizar la lesión, la relación de la pared, la relación del músculo y su relación también con estructuras intratorácicas. Miramos las características, siempre apoyándonos de grupos de radiología. Como les digo, cada uno de esos tumores tiene una semiología tanto clínica como radiológica específica, pero muchas veces eso no hace el diagnóstico histopatológico y nosotros tenemos que enfrentarnos a hacer el diagnóstico que el paciente requiere.
Hoy en día tenemos el desarrollo de la resonancia magnética torácica. Para mí es un recurso muy importante, sobre todo para delimitar muy bien la lesión, y en algún momento muchos de esos tumores pueden comprometer gran parte de la pared, pueden meterse al mediastino, y uno tiene que considerar si antes del manejo quirúrgico hay una resecabilidad posible, ¿cierto? Entonces sí utilizamos la resonancia como técnica nosotros reciente. Cuando nosotros tenemos lesiones pequeñas, tratamos de hacer una resección excisional. Estamos hablando que estas se hacen cuando los tumores son menos de 5 centímetros. Si son más de 5 centímetros, podemos hacer biopsias incisionales. Generalmente esas biopsias pueden estar, la incisión en piel, que se puede incluir en una resección más amplia posterior, pero definitivamente las biopsias Throughput se han vuelto para nosotros acá un recurso. Tenemos un grupo de radiología intervencionista muy juicioso que nos está ayudando a tomar esas muestras y nos permite tener los diagnósticos patológicos e inmunohistoquímicos para poder ofrecer el tratamiento adecuado al paciente, siempre descartando en los estudios de extensión de lo que el paciente pueda requerir, ¿no? ¿Cómo lo manejamos? Cuando ya se decide el manejo quirúrgico, siempre es importante los márgenes y la tridimensionalidad. Esto se va en un rango entre 2 a 4 centímetros. Yo creo que uno siempre tiene que tratar de ofrecer al paciente la mejor resección oncológica. Recuerden que muchos de los tumores que podemos o creemos que son benignos, porque el diagnóstico inicial, el truco inicial lo sugiere, o la imagen lo sugiere, pues pueden terminar siendo malignos o tener un componente maligno en una pieza patológica. Entonces yo siempre trato de darle al paciente, como van a ver en nuestros casos, unos márgenes de resección muy amplios, porque creemos que esa es la oportunidad que tiene el paciente. Y luego al paciente le ofrecemos una reconstrucción que va a permitir una adecuada función respiratoria, una protección de órganos internos, una reconstrucción esquelética, y siempre, y esto lo hemos aprendido acá, van a ver que en algunos casos nosotros mismos nos encargamos de hacer los cubrimientos de tejidos blandos con colgajos, pero realmente si te contamos con un equipo de cirugía plástica en reconstrucción, siempre el equipo garantiza un mejor éxito. Entonces yo creo que hoy lo estamos haciendo. En el Hospital Erasmo Meos tenemos un servicio de cirugía plástica muy eficiente, ya de reconocimiento nacional e internacional, y siempre están dispuestos a trabajar con nosotros en estos casos con muy buenos resultados. Manuel, ¿podemos hacer la encuesta, por favor? Claro que sí, doctor. Entonces, Cristian, ¿me regalas la primera pregunta de este módulo? Entonces, para el diagnóstico de tumores de pared torácica, ¿se requiere biopsia previa? Entonces, sí o no. De los conceptos aprendidos, denos su opinión. Permítanos conocer su percepción respecto al diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. Cristian, ¿me regalas, por favor, la estadística? Perfecto. De los 54 asistentes que continúan con nosotros, el 84% dijo que sí, indiscutiblemente se requiere para el tratamiento de tumores de la pared torácica. Cristian, ¿me regalas la siguiente pregunta, por favor? Entonces, nuestra siguiente pregunta dice, ¿el tratamiento ideal de los tumores de la pared torácica completa incluye, excepto, listo, A, resección oncológica, B, reconstrucción ósea con material de osteosíntesis, C, reconstrucción de tejidos blandos, D, resección mínima? De acuerdo también a la experiencia y a los conceptos aprendidos con el doctor, ¿qué incluye el tratamiento para tumores de la pared torácica, excepto? O sea, ¿cuál no? Entonces, opinen, le dan enviar, y Cristian, nos regalas la estadística de esta última ronda. Indiscutiblemente, pues es resección mínima, como lo comentó y lo reiteró el doctor Marcel durante la presentación, porque indiscutiblemente se necesita una resección oncológica. Y para finalizar, estos conceptos aprendidos cambiaron su conducta y su forma de ver el manejo terapéutico de los tumores de la pared. Entonces, coméntenos, denos su opinión, muy importante para nosotros. Les reitero a todos que tienen la opción de chat para comentar todas sus dudas e inquietudes de este y cualquier otro módulo que el doctor Marcel va a estar dispuesto siempre a contestar y atender a sus inquietudes. Cristian, nos regalas, por favor, la estadística de esta última. Entonces, un 89% dijo que sí, y ya con esto cerramos esta última encuesta, doctor. Puede usted continuar.
Muchas gracias, Manuel y Cristian. Muy acertada y muy eficiente la presentación de las encuestas. Muchas gracias. Entonces, ya cuando estamos con tumores de pared torácica, pues más allá de lo que ya les había hablado, el caso de la tecnología MedExpert, pues tenemos también barras y clips, como los hablamos en fracturas, clips que se adhieren a las costillas y nos permiten hacer conectores de esas barras y poder reemplazar esas costillas, permitiendo, por decir así, generar costillas metálicas que quedan funcionales. Inclusive podemos reconstruir esternón, inclusive podemos reconstruir tumores que se van hacia la pared posterior, donde quedamos sin unión costal. O sea, si uno tuviese los dos extremos costales, pues uno coloca un clip con extensión a cada lado y coloca una barra de conexión. Pero si no tendríamos esta posibilidad, lo que hacemos es implantar una barra vertical paravertebral para posteriormente sobre ella anclar el resto de barras que permiten reconstruir las costillas. Entonces, pues es realmente las alternativas que tenemos con diferentes formas, angulaciones, tamaños, medidas. Creo que pues esto hace parte de lo que ya les he presentado en la tecnología MedExpert previamente comentado. Entonces vamos un poco a nuestros casos. Eso es Virgilio, un paciente inolvidable para mí, con un sarcoma de pared torácica impresionante, que pues le estábamos dando ya la alternativa y que desafortunadamente, así como les he dicho, por nuestro sistema de salud demoró mucho a llegar a la oportunidad quirúrgica de que se le hizo el diagnóstico. Siempre tratamos de identificar bien la lesión, siempre hacemos un mapa nosotros anatómico para establecer el límite del tumor, el límite del colgajo y la resección tridimensional. Yo creo que aquí pues claramente pues, procedemos, pues, siempre esos pacientes nos generan un reto. Con Jorge y con Cristian en la preparación, ellos me preguntaban con mucha inquietud que cuánto me demoraba yo en una resección de un tumor de pared torácica, y creo que es una pregunta muy difícil porque pues, con unos tumores de estos creo que ninguno va a tener la posibilidad de hacer una resección muy rápida, ¿no? Sobre todo que tenemos que tener cuidado de una resección en bloque, preservar mucho los paquetes neurovasculares, pues preservarlos no, sino controlar la parte vascular de los componentes intercostales, dar los márgenes y garantizar pues en principio, como estamos viendo ahí, pues la resección oncológica anatómica del tumor, ¿no? Esto es algo que nos debe siempre preocupar. Acá tenemos la pieza quirúrgica, siempre la verificamos, tratamos de hacer mediciones y en este caso, como ya lo había comentado, lo que hacemos es la utilización de unos clips costales, proximales y distales, y sobre esos clips pasamos unas barras de conexión que hacen que se reemplace las costillas. Aquí utilizamos una malla por detrás de la parte reconstructiva para como dar un refuerzo a la pared torácica antes de la reconstrucción externa. Realmente, si me preguntan, son muy pocos casos donde dejo malla. Ya lo que hago es la reconstrucción ósea con el material y posteriormente hacer una reconstrucción muscular. Para mí es suficiente, dejo bien drenado y dejo bien funcionar el espacio pleuropulmonar y creo que eso nos ha funcionado muy bien. Aquí está ya nuestra reconstrucción, ya en ese momento entra cirugía plástica y empieza a hacer su trabajo con colgajos libres o colgajos pediculados que permiten la funcionalización del paciente. Este es un caso para mí también que tiene un valor. Es un paciente muy joven, un ingeniero que se le detectó un tumor external que fue creciendo también y que desafortunadamente llegó a este tamaño. Y pues era un sarcoma ya previamente diagnosticado con biopsia, con marcadores de inmunohistoquímica. Hicimos todo nuestro plan anatómico, nuestra figura, y por el tamaño de la lesión, es otra cosa que quiero compartir a los cirujanos torácicos que asisten. Siempre trato de hacer una toracoscopia previa. Yo tengo la posibilidad de hacer toracoscopia porque pues en nuestra sala es uno de los instrumentos indispensables en la cirugía torácica, y evaluamos la extensión del tumor, si realmente nos da plano o no, si está infiltrando o no, porque pues muchos de esos pacientes tienen imágenes, pero las imágenes pueden fallar o pasa tiempo entre la imagen y la cirugía, ¿no? Por alguna razón administrativa no podemos contar con una cirugía inmediata. Entonces siempre verificamos que tengamos libertad. Aquí ya estamos liberando el tumor. En este caso el tumor comprometía todo el esternón, se extendía hacia el mediastino, pero sin comprometerlo. Resecamos incluyendo todo el esternón y dejamos inclusive las clavículas sueltas, y luego procedemos a hacer el reemplazo con estas barras que se implantan al lado y lado a cada una de las costillas. Inclusive implantamos también las clavículas con muy buena estabilidad, ¿no? Es una resección bastante grande.
una pieza que pues, realmente nos dio buenos márgenes oncológicos que se verificaron por patología. Y posteriormente, pues nosotros hicimos sin cirugía plástica un cierre con los pectorales que previamente habíamos liberado. Este es el resultado imagenológico que coincide inclusive con una de las imágenes que muestran en MedExpert. Y 48 horas después en UCI el paciente está extubado. Este es al cuarto día en piso, ya un paciente que tiene movilidad, tose después de esa resección. Y a los 9 días lo veo en el consultorio, después de tener ese alias allí, pues en su recuperación, ¿no? Fue un gran reto. Y más allá de eso, pues este video tiene como que esa segunda parte, y es ese paciente que llega un año después de esa resección, donde realmente valió la pena haber hecho esa resección tan grande, porque realmente le está dando el tratamiento adecuado al paciente y funcionalmente muy bien. Miren que no le colocamos malla, solo la estabilización del material con el cubrimiento muscular. Entonces nos fue muy bien en la recuperación del paciente, ¿no? Ese caso es interesante. Para nosotros es muy importante esto, ¿no? Siempre poder evaluar la parte funcional, ¿sí? Porque, Tome aire profundo. yo quisiera que ustedes, pues más allá de ver cómo queda en la foto, es ver cómo queda el paciente. Este material o todos los materiales de reconstrucción nos dan esta funcionalidad, en este caso tumores, ¿no? El paciente queda recuperado, esto es un tumor de pared torácica también resecado, con una funcionalidad muy, muy adecuada en el postoperatorio del paciente. Este es un caso también para nosotros muy valioso. Recuerden lo que le hablaba sobre Cúcuta como zona fronteriza y población migrante y flotante. Un paciente que venía de las Antillas con este sarcoma de pared torácica posterior, que posteriormente pues, valoramos conjuntamente con cirugía plástica. Si notan ahí están las marcaciones de los cirujanos plásticos haciendo el plan de cubrimiento, y posteriormente nosotros hacemos nuestra marcación para la resección oncológica, marcando los límites de resección, y posteriormente llevando la resección completa. Si lo notan, ya quedan son las costillas anteriores, la masa común, y nos quedamos casi que sin borde costal para implantar o hacer esa reconstrucción. Entonces aquí donde utilizamos este material, donde utilizamos esta barra posterior que va paravertebral, que se hace o se ancla en las costillas que quedan normales, y sobre ella se hacen el implante para posteriormente unir barras a las costillas, y así de esta forma hacemos la reconstrucción. Entonces esta es nuestra reconstrucción, ese es el material que utilizamos nosotros para cuando no tenemos muñón condral, ¿no? Y este es el cubrimiento después por cirugía plástica con colgajos libres y pediculados, y con una recuperación adecuada del paciente. No cabe duda que la recuperación radiológica es fantástica, la expansión pulmonar, que es lo más importante. Recuerden que todo es un conjunto, no solamente la parte estética y de forma, sino función del paciente, ¿no? Son casos especiales que quiero compartirles. Paciente joven, que se encuentra esta masa en pared torácica izquierda anterior, se le hace una biopsia Trucut que mostró un tumor primitivo. Decidimos llevarlo a una resección ante un posible tumor que pudiera progresar en una paciente tan joven. Quiero comentarles la importancia de la toracoscopia en la mayoría de los casos, porque me permite localizar el tumor, me permite marcar los límites de resección. Me ayudo con la toracoscopia para eso, y estoy haciendo las marcaciones a saber a qué nivel llego de resección, dándole siempre la posibilidad diagnóstica, y sobre eso hacemos una resección más justa para el paciente, siempre sin perder los conceptos oncológicos, ¿no? En este caso, pues no utilizamos unas placas de matriz RIP para hacer la reconstrucción de esas dos costillas que se habían resecado posterior a la resección del tumor. Las estabilizamos con sus tornillos bloqueados, verificamos la estabilidad de la pared torácica, se dan cuenta, ahí vemos claramente la pleura parietal, pero pues nosotros no escatimamos con mi compañero, que es el doctor Raúl Vera. Creo que ya aprendimos que en pared torácica es mejor dejar los espacios drenados, los tubos se quitan rápido y dormimos tranquilos en la noche. Y aquí está la paciente. La sorpresa es que la patología mostró un tumor una enfermedad de Castleman, que es una enfermedad del tejido linfoide y que había inicialmente orientado hacia un tumor primitivo. Entonces, pues una sorpresa muy grande en este resultado, pero una paciente tratada y curada dentro de su patología, ¿no? Este es un caso también muy
para mí importante, una señora bastante obesa, con una masa en progresión, que ya llevaba varias resecciones parciales, trucos, y todo el mundo decía que era un lipoma, pero un lipoma gigante que se metía a toda la pared torácica. Miren cómo aquí utilizamos la resonancia magnética como método diagnóstico para poder localizar bien la lesión, hacia dónde se va, si infiltraba o no infiltraba la cavidad pleuropulmonar. Y posteriormente vamos a hacer un plan de resección de esta lesión, hacemos una exploración de la pared torácica y miren, un tumor completamente, absolutamente loculado, capsulado, pero bueno, lo pudimos resecar con mucho cuidado, encontramos su pedículo, hacemos una resección muy juiciosa, nos da la tranquilidad de que la capsulación pues es suficiente para un posible tumor benigno, y hacemos pues un manejo de los tejidos blandos de esta paciente con cierre. Miren las lobulaciones que tenía el tumor en la paciente. Dejamos un drenaje de tejidos blandos, dejamos un drenaje a succión con una recuperación adecuada, y la sorpresa es que terminó siendo un liposarcoma, que pues lo llevamos a una junta interdisciplinaria y se consideró que esa resección era suficiente y que se le iba a hacer seguimiento ante una posible recurrencia de la lesión, ¿no? Eso sería como la imagen. Bueno, como para cerrar, antes de las preguntas relacionadas con pared torácica, con tumores de pared torácica, pues este es nuestro resumen en 8 años de manejo en nuestra experiencia en el Hospital Ramón Meós. Hemos utilizado más o menos hemos utilizado un total de 133 sistemas de reconstrucción de pared torácica, 30 de corrección de pectus, 11 de tumores de pared torácica y 92 de trauma, entre ellos un external, como creo que uno de los casos fue lo que les presenté al principio de la revisión, ¿no? Entonces sé que ustedes en Costa Rica tienen muchas zonas rurales, sé que tienen mucho verde, ¿cierto? Entonces siempre vamos a estar expuestos a esta aventura. Sé que tienen mucho ecoturismo, entonces es importante siempre que se está haciendo este tipo de actividades, no nos llevemos estas sorpresas que pueden terminar en traumas torácicos severos. Eso como para descansar un poquito de mi presentación. Manuela, pasamos a la zona de preguntas, por favor. Listo, pues por ahora tenemos comentarios. Entonces el doctor Óscar Osorio nos dice: excelente caso de reconstrucción de pared torácica. Nos comenta la doctora Vanessa Cedeno: excelentes exposiciones, muchas gracias por compartirlas, me encantó el enfoque de varias disciplinas interviniendo. Saludos desde Costa Rica. Agradecimientos, Doc. Hay una pregunta pendiente del módulo de trauma relacionada con el uso de clips. Entonces dice Andrea Farguier, dice: con respecto a la estabilización con los clips, ¿hay posibilidad de compromiso del nervio intercostal y su consecuencia del dolor con la placa, cuál sería? Andrea, muchas gracias. Un saludo grande acá desde Cúcuta. O sea, si tenemos, es importante diferenciar, y creo que voy a hacer esta aclaración, ¿no? Si utilizamos un clip, como ya les decía, lo que estamos haciendo es una ferolización de la costilla. Estamos generando un dispositivo que aplasta o aprieta o sostiene la costilla. Por lo tanto, es muy importante, antes de la colocación del clip, Andrea, la liberación del paquete y la separación del paquete neurovascular de la fractura o del segmento costal a reconstruir. Una vez hacemos esta liberación, desperestizamos bien, liberamos, el clip debe ir solo a la costilla, no debe incluir el paquete. Listo. El doctor Alberto Bolaños pregunta: ¿han tenido casos de luxación de los brazos al colocar los extractos? De luxación de los... ¿Me repite la pregunta, Manuel? Discúlpame. ¿Han tenido casos de luxación de los brazos al colocar los extractos? No, realmente nosotros no hemos tenido esto. No está escrito, y pues de todos modos, si lograra tener alguna información adicional, seguramente lo compartiremos con el doctor Bolaños, pero no hemos tenido casos. Listo. Por ahora, muchas felicitaciones de todos los asistentes. Andrea Fargieri dice: muchas gracias desde Mérida, Venezuela. Y bueno, demás agradecimientos y felicitaciones, doctor. Por ahora no más preguntas. Bueno, yo creo que antes de terminar y dejar el cierre a Cristian y a Jorge y a Sergio, para mí es un honor poder compartirles esta experiencia. Es un honor haber sido considerado, no un nombre personal, sino un nombre de un equipo de trabajo. Este equipo de trabajo se llama ITORAX y es un grupo de interés formado por muchos estudiantes y médicos en formación
Creo que ahí está la clave del futuro en cualquier país y en cualquier grupo de trabajo, es poder sembrar semillas en nuestros estudiantes que posteriormente nos van a reemplazar de la mejor forma. Yo siempre manejo el concepto de que si formamos bien a nuestros estudiantes, después por supervivencia ellos nos van a tratar médicamente muy bien. Esa sería como mi percepción. Estamos muy activos en redes, ni más faltaba, quiero que esto se vea como una promoción, pero pues si nos quieren seguir en Instagram, en YouTube, en Facebook o en nuestra página, tenemos también informaciones todos los días, todos los casos que estamos haciendo, estamos tratando de compartirlos porque creemos que esa es la mejor forma, no guardarlos, sino compartirlos, ¿no? Y pues que no puedo dejar de contarles, Costa Rica para mí tiene un valor muy especial. Esto ya me va a salir un poquito de lo médico, pero quiero que los asistentes pues escuchen este sentir, y es que Costa Rica ha sido para mí una inspiración en una de mis filosofías de equipo de trabajo en Intoras, y es el cuidado del medio ambiente. El medio ambiente y la salud creo que es algo que va de la mano, y más en la salud respiratoria. Intorax tiene el único consultorio verde que tenemos aquí en Norte de Santander. Esta es una fotografía que refleja, es una sede verde arriba, verde abajo, verde en las paredes, y pues yo me he inspirado mucho en lo que sé que ustedes manejan muy bien allá en su país, en Costa Rica. El ecoturismo y todo lo que influyen es muy valioso, y hoy en día pues quiero decirles que aquí tienen también a alguien que viene trabajando, y un grupo que viene trabajando por el medio ambiente, como ustedes nos lo enseñan en el mundo. El cuidado del medio ambiente es fundamental. Intoras también hace parte de esa filosofía del cuidado de la salud y del medio ambiente. Pero entonces ustedes dirán, pero ¿qué sigue o qué va a pasar? Entonces nada, yo al final quiero como resumirles que siempre uno comienza, o no sé si muchos de los asistentes han tenido la oportunidad de ver esto como un poquito difícil o lejos o feo, o cuándo lo haré, pero todo llega a su momento, y a nosotros nos pasó. Ya son 17 años acá haciéndolo de la mejor forma, y ya llegó el sol y tenemos la posibilidad de utilizar toda esta tecnología. Por lo tanto, doy fin a mi presentación, pero definitivamente quiero darle gracias a su país. Lo conozco, lo he vivido, me siento un costarricense más. La vida me da la oportunidad de venir hoy a hablarles, pero no hubo ninguna inferencia en lo personal. O sea, ustedes no saben que Costa Rica ha sido para mí mi segundo país, el país donde vive mi hermano con su familia, que es mi familia, en el cual he logrado aprender mucho de su cultura, de su belleza, de sus volcanes, de sus lagos, de su verde, de su política, de su sistema de salud. Y pues me siento muy unido a ustedes, y hoy para mí este cierre tiene un valor emocional muy importante porque me siento en casa, y creo que esa foto final lo describe todo con la camisa costarricense. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Para culminar esta noche, solo nos queda de nuestra parte Eurotech Medical nuestro agradecimiento al doctor Marcel Quintero y a nuestro participante Manuel de la Torre, que han sido unas personas muy especiales para nosotros, y a todos los invitados por compartir esta experiencia y enriquecernos con tan valiosa información y experiencia. Muchas gracias, de verdad, y feliz noche.